Gracias, papá. Qué gusto verle, ¿cómo está? Buenas tardes. Toma asiento, por favor. Dios le bendiga. Hoy junto y dígale, ¿cómo estás, hermano? Te tengo un mensaje, dile. Hoy no vas a salir igual que como entraste, por el poder de la palabra de Dios en tu vida. Gloria a Él. Damos gracias al Señor y acompáñenme a orar para darle el inicio y el acceso al Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el alimento, Señor, que hoy nos das. Padre, ayúdame a recibir esa semilla, Señor. Ayuda a que esa semilla germine en mí y que provoque un cambio trascendental y eterno en mi vida, porque sé que tú quieres eso para mi vida. Padre, ayuda al que predica porque es de carne. Te lo pedimos todo esto dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Él. Oiga, ¿cómo ve este título? Dios me daba esta palabra para este domingo. Le doy gracias a Dios. Le decía yo a la pastora, mi esposa, que después de todo lo que ha pasado en mi vida, a veces parece increíble para mí pensar que me gusta tanto predicar la palabra de Dios. Eso es algo para mí asombroso de lo que puede hacer el Señor. Sin lugar a dudas, hoy puedo decirles que la vida de Dios o la vida en Cristo es lo mejor que nos puede pasar a todo ser humano, sin lugar a dudas. Dios supera las expectativas que uno puede tener, sin lugar a dudas. Y de eso te vengo a predicar hoy, por eso Dios me daba esta palabra que se llama una vida con propósito. Dice la introducción que el nacimiento de cada ser humano tiene un propósito mayor, fíjese bien, subrayamos, mayor del que uno puede imaginar. Uno imagina cosas grandes en nuestras vidas, pero el propósito de Dios es mayor del que nosotros podemos imaginar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un tremendo planeador. Dios tiene controlado cuando florece una flor, cuando nace un becerrito, cuando nace un hijo nuestro, cuando se va a casar. Todo está planeado por el Padre Eterno. Y lo mejor que nos puede pasar a todos en esta vida, hermanos, es encontrarnos, que llegue ese momento donde conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas. No es lo mismo que usted venga a recibir palabra, hermano. No es lo mismo que usted vaya a célula. No es lo mismo que se sepa Juan 3:16. No es lo mismo eso a que usted conozca el propósito de Dios para su vida y se encuentre con Él, y entonces de verdad, hermano, de verdad su vida tenga un sentido verdadero, tenga un sentido eterno, tenga el verdadero sentido de estar aquí. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces por ahí, incluso en las redes, algunos grupos sociales, hacen una reflexión que es muy común, o a lo mejor algunos de ustedes no, pero dicen, oye, a ver, tú que eres cristiano, si vamos a morir, ¿para qué nacemos? ¿Por qué nacimos si nos vamos a morir? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué sucede esta situación? Y eso es un tema que muchos a veces no encuentran cómo descifrarlo, pero sin lugar a dudas, el encontrarte con el propósito de Dios en tu vida responde esa incógnita. ¿Para qué nacimos? 50, 70, 100 años, ¿para qué fue? Siempre hay un propósito. Y para ayudar a resolver esa incógnita que muchos posiblemente podamos tener, sin lugar a dudas, la predicación de hoy vamos a conocer la vida de varios personajes en la Biblia y sin duda la más importante, la de nuestro Señor Jesucristo. Estas vidas nos van a servir, hermano, como ejemplo para que nosotros mismos, cada quien, usted ahí en su lugar, en su corazón, en su mente, el Espíritu Santo le va a revelar cuál es el propósito de su vida. A cada uno le va a hablar el Espíritu Santo a su vida.
por qué el propósito. Y parte de este entendimiento tiene que ver con el macro planeación de Dios en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué, hermano? Usted va a ver durante esta predicación cómo todo tiene que ver. Fíjate bien, todo tiene que ver. El lugar donde naciste, las personas que conoces o que convives en tu vida, los conflictos que tienes que resolver en tu vida, los estudios que cursaste, los gustos que tienes sobre algo en la vida, ¿verdad? ¿A qué te dedicas laboralmente? Todas las pruebas y todas las victorias que pasan en tu vida tienen que ver con un macroplan de Dios para encontrar el verdadero propósito de tu vida en esta tierra, de mi vida en esta tierra. Todas esas, hermanos, que yo ahorita te enumeré, son señales que Dios te va dando para que tú puedas ir conociendo ese propósito mayor que Dios tiene que ver. Ahora, algunos ven ese propósito, otros no lo ven, ese propósito de Dios en su vida, pero algunos lo ven y no lo siguen, no lo toman, lo hacen un poquito de lado. Y por eso la palabra de hoy tiene que ver con sacar conclusiones de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a ir directo a la palabra de Dios. Quiero que me sigas con esta palabra de Isaías. En el capítulo 9 hay una palabra muy bella que yo quiero que me acompañes y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nos enseña la palabra de Dios. Isaías 9, del 1 a 6, es un pasaje que tiene grande enseñanza que tiene que ver con esta palabra. Dice la palabra: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Seguimos leyendo, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste, ¿qué dice? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria a Él, gloria a Él. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Este pasaje, hermanos, se divide en dos partes. Primero empieza mostrándonos cómo llegamos a Dios, cómo está la humanidad llena de tinieblas, de problemas, de situaciones complejas. Y luego dice: pero nos es nacido un niño, pero nos es dado un propósito, nos es dado la solución. Podemos dividir el mensaje en esas dos partes, ¿verdad? En cómo Dios nos manda ese propósito llamado Jesús, que es el verdadero propósito a nuestras vidas. Jesús es el rabí, es el maestro, es el que nos enseñó la forma como Dios quiere que tú y yo vivamos, la forma de la vida que Dios planeó para ti, para mí, mucho mejor de la que vivimos hoy, hermanos, mucho mejor de la que vivimos hoy, te lo prometo, es mucho mejor. Por eso este pasaje se divide en dos secciones. En la primera es cómo te encuentras hoy, o cómo te encontrabas cuando llegaste a Jesús. Angustiado, estabas en tinieblas, en sombras de muerte, o sea, estabas con una enfermedad o estás con una enfermedad, amargado, amargada, estás oprimido o oprimida por una circunstancia que no te deja
pero fíjese cómo la palabra de Dios lo confirma. Eso es lo primero que leímos aquí, pero fíjese lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero dice lo que dice el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la primera parte del pasaje de Isaías. Vimos cómo estábamos nosotros. Y así nos encontró Dios. Así nos encontró de esta manera. Y la segunda parte de ese Isaías 9 habla de que nos es llegado Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, llega a mi vida, las cosas cambian. La vida cambia, la salud cambia, el matrimonio cambia. Cambian cosas en nuestras vidas. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, se revela ese propósito eterno. Dios mandó a Jesús precisamente para aquel que necesitara un consejo, le llegara el consejo. Para aquel que andaba en tinieblas, le resplandeciera la luz. Para aquel que estaba enfermo, le llegue la sanidad. Para aquel que andaba angustiado, deprimido, amargado, le llegue el gozo, le llegue la paz. Eso es Jesús a nuestras vidas. Eso es cuando Jesús llega a tu vida, las cosas cambian y hay un propósito diferente en nuestras vidas. Por eso Efesios sigue diciendo en el 4 al 7. Pero Dios, fíjese bien, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, cuando Él llega, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, ¿no ve aquí un propósito de vida, de abundancia y de riqueza y de paz? Jesús es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Si tú tienes hoy a Jesús y conoces a Jesús, puedes empezar a entender cuál es el propósito tuyo en esta vida, en este proceso llamado vida. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Alguien ha llegado a Jesús y ha cambiado su vida? ¿Alguien ha llegado a Jesús y ha mejorado su matrimonio? ¿Alguien ha llegado a Jesús y su salud ha mejorado? ¿Alguien ha sentido eso, hermano? Es grande el que Jesús llegue a nuestras vidas. Es poderoso porque es eterno, es un propósito de Dios. Él quiere eso, quiere el bien para nosotros. Por eso es tan importante, hermano, encontrarnos con Jesús. Es tan importante encontrarnos con el verdadero propósito que se llama Jesús. Entonces, quiero decirte que si tú todavía estás hoy pasando por circunstancias difíciles, tu tiempo va a llegar. Estás en el camino correcto, estás en el momento, estás ahí y Dios va a hacer una obra en ti. Dios va a hacer cambios, hermano. Te va a sorprender. Te va a sorprender porque Dios nos sorprende. Dios es así, hermano. Te da mucho más de lo que esperas, sin lugar a dudas. Así que bueno, es importante que nosotros estemos aquí en el camino que es Jesús. Ahora bien, hermano, Jesús vino. ¿A qué vino Jesús? A darnos salvación. Ese es lo primero que Él busca, hermano. Antes que todo. Si usted lee pasajes en la Biblia, antes de que te sane, Él prefiere que seas salvo. Para que si uno te toca partir, te vayas con Él. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú conserves tu salvación, que te mantengas en el camino, que no peques y que mantengas la salvación. Pero quiero decirte algo, que desde que tú conoces a Jesús y conoces la salvación, de ahí a cuando te toque partir, hay un tramo que se llama vida y tienes que vivirla, tienes que caminar
Y Dios no quiere que solo seamos salvos y ya, hermano. Dios no quiere que seas salvo pero amargado. Dios no quiere que seas salvo pero con enfermedades y maldiciones generacionales. Dios no quiere que seas salvo con mala economía. Dios no quiere que seas salvo pero sin tiempo de calidad para compartir con tu familia. Eso no es lo que quiere Dios. Por eso es importante encontrar ese propósito. Dios quiere que nuestras vidas sean prosperadas, que tengamos salud y que tengamos familia. Imagínate, hermano, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú conoces las reglas de 30 centímetros, que son las comunes, las rectas. ¿Quién no conoce una regla de 30 centímetros? Imagínate que ese es el proceso llamado vida, del 1 al 30. Naces y en el 30 te toca partir con el Señor. Si tú conoces la salvación en el centímetro 5, en el punto 5, todavía te quedan 25 procesos por recorrer. A eso se le llama vida. Si tú no conoces, amado hermano, amada hermana, el propósito de Dios para tu vida en ese tiempo, solo hay dos cosas que pueden pasar. Si no lo conoces. Una es sufrir, sufrir y sufrir. Aunque seas cristiano o cristiana, porque no estás en el propósito de Dios. Y te pongo un ejemplo para que tú más o menos ubiques cómo es esto. ¿Tú recuerdas a Jonás? Jonás era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Pero él no estaba en el propósito de Dios. Le dijo, vete a predicarle a los pecadores, y él se fue para otro lado. Y cuando no estás en el propósito de Dios, entonces sufres. Él estuvo 3 días en el estómago de un gran pez. Eso nos sirve a nosotros para entender que es muy importante, amados hermanos, conocer cuál es el propósito de Dios, no el nuestro, el de Dios para nuestras vidas. Yo oraba cuando Dios me da esta palabra y yo le pedí una sola cosa para esta prédica: que todos nosotros que estamos aquí, que veo sus caras, que todos los que estamos aquí, los que nos ven en redes, después de esta predicación, se encuentren con el propósito de Dios en sus vidas, para que no sufran como Jonás. O lo segundo es que si no estás en el propósito de Dios en tu vida, puedas caer en el error o en el pecado. Te doy otro ejemplo para que veas cómo es esa segunda parte. ¿Conoces a Sansón? Sansón también era un juez de Dios. Era un hijo apartado para Dios que tenía un propósito, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con él? Se mezcló con filisteas, pecaba, tenía otra mujer y sufrió por eso. Por eso la predicación de hoy es entender todos, pequeños o grandes, hombres o mujeres, que es necesario encontrarnos con el propósito de Dios para nuestras vidas, para no sufrir o para no caer o pecar, ni como Jonás, ni como Sansón. Por eso la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia somos, ¿qué dice? Salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjese bien, hermano, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted lee detenidamente esto, hermano, Dios está diciendo, yo te envié a Jesús para que tú conozcas cuál es mi propósito en tu vida. Yo hice obras, preparé obras para que tú anduvieses en ellas. Ese es el propósito de una vida con propósito. Así se llama la predicación de hoy. Si tú encuentras esto, yo oré a Dios para que todos los que estamos aquí tengamos claro cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces andes en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús sin lugar a dudas. Mire, amado hermano, amada hermana, Jesús es el enviado de Dios para nuestras vidas. Y es necesario que conozcamos su palabra, que conozcamos su mensaje,
que sepamos qué es lo que quiere para nosotros. Necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso en Juan 14, vamos a leer del 1 al 7. Fíjese, ponga atención, hermano, lo que dice la palabra de Dios para ti. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, para preparar lugar. ¿Para quién? Para nosotros. Pero ¿cómo empieza diciendo? No te turbes. Seguimos leyendo y dice, y si me fuere preparado lugar, vendré otra vez y tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, ustedes también estén. Y saben dónde voy, y saben el camino, dice la palabra. Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Qué quiero que veamos aquí en este pasaje, hermanos, de esta lectura? Jesús nos está diciendo, hermano, hay miles de personas con un corazón turbado porque no conocen el propósito de mi Padre. Por eso comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Así comienza, ¿verdad? Dice, Jesús es el camino. Dios está diciendo, Jesús es tu propósito de vida. Quiero que podamos ver cómo Él dice, no te turbes, confía. Cuando estés turbado, di, yo confío en Jesús. No le temas a la muerte, porque tú eres eterno, eres eterna. Tienes casa en el cielo. Que no te domine el temor. También este pasaje nos dice, solo sigue el camino que es Jesús, que es la palabra de Dios. Porque si conoces y conocemos a Jesús, entonces conoceremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora fíjense algo que me gusta, porque yo no sé si aquí hoy haya varones o mujeres como un servidor, que les gusta saber, ¿y qué gano yo con seguir a Jesús? Si estoy bien, si tengo salud, si tengo economía. ¿Qué gano? ¿Cómo va a ser eso? A ver, explícame, quiero calcular si me conviene o no meterme de lleno. Para ese tipo de personas que todavía están como con la calculadora, ¿será que me meta de lleno? ¿Será que le entre al 100%? Déjame calcular. Yo era así también. Pero para esos, incluyéndome a mí, Dios tenía respuesta también. Y está en la palabra de Dios, hermano. Mire cómo dice Isaías 55, del 1 al 9. Vamos a leer todos juntos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Te está respondiendo el Señor. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y fíjense cómo termina este pasaje. Acuérdense que yo le dije, para aquellos que somos calculadores, que decimos, ¿y nos conviene o no entrar de lleno a seguir a Jesús y seguir el camino de Dios al 100%? Dice el 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo
Jehová, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decirte esto? Que simplemente Dios no se molesta con que tú quieras preguntar, ¿me conviene seguir a Dios? ¿Será mejor la vida que tengo ahorita que la que Dios me ofrece? Dios responde, lo que yo te doy es más grande que lo que tú crees. Lo que tú piensas para tu vida es mejor lo mío que lo que tú crees o piensas. Tus planes son más pequeños que mis planes. Así funciona la palabra de Dios. Dios, hermanos, supera nuestras expectativas. Supera todo aquello que tú puedas imaginar para tu vida. Por eso, si tú eres calculador, si tú estás todavía sacando cuentas, si te conviene seguir verdaderamente a Dios y sus mandamientos y sus preceptos, si estás calculando los pasos que vas a dar, si estás todavía viendo si el tiempo que le das es mucho o es poco, si el servicio que le das todavía crees que te estás excediendo, quiero decirte que Dios excede todo aquello que tú has pensado. Te da mucho más, hermano, de lo que tú crees y piensas. Y yo les dije al principio que para eso es importante entender los ejemplos que Dios dejó en la Biblia. Y uno de ellos es David, el rey David. Sí sabían y ustedes saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, David, usted sabe, era pastor de ovejas. Usted lo conoce. Pero de acuerdo al concepto y en la estructura de la palabra de Dios, podemos ver que David seguramente no era el hijo de la señora de la casa de su papá Isaí, porque él estaba relegado un poquito allá en el desierto. Él pastoreaba unas ovejitas que su papá se las daba allá. O sea, no era hijo de la casa. Eso se supone porque cuando va el profeta Samuel a ungir a un hijo de Isaí, llaman a todos menos a David. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Yo no sé si alguno de ustedes ha crecido sin padre o sin madre. Yo no sé si a usted le faltó algo en la vida y diga, no tengo las herramientas para a lo mejor lograr cosas más grandes. O a lo mejor su papá, como a lo mejor en mi caso y en muchos otros casos, pues no fueron ni empresarios, ni adinerados. Y uno pueda decir, pues este es mi límite. David pudo haber dicho, soy hijo de una mujer fuera del matrimonio de mi esposo, de mi padre, y solo tengo unas ovejitas que cuidar. A lo mejor para él era su techo, hermano. ¿Cuál es el techo que tienes de plan de vida para ti? Te reto a que pienses, ¿cuál es tu techo? ¿Qué te has pensado para tu vida? Piensa cómo pensaba David, solo pastor de ovejas. Todo cambió cuando David encontró el propósito de Dios para su vida. Todo cambió cuando llegó ese profeta Samuel y le llamaron y lo ungieron. Todo cambió porque David pastoreando esas ovejitas se enfrentó a leones, a osos. Y finalmente esa preparación le sirvió, hermano, para vencer a un gigante de 3 metros llamado Goliat, siendo pastor de ovejas. Dios excedió lo que él podía pensar. ¿Estás conmigo? A lo mejor uno piensa en algo, pero Dios excede, hermano. Yo eso te vengo a predicar hoy, de ese Dios que puede superar aquello que tú piensas o crees. Todo cambió cuando pasó esto. David respondió a Saúl, ¿tu siervo qué dijo que era? Pastor de las ovejas de su padre. Ese era su pensamiento de David. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba. Le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, dice.
¿Qué sucedió aquí? Ya estaba ungido por el profeta Samuel. David ya hacía cosas mayores de las que él pensaba. Luego David, hermanos, gobernó una provincia de Israel, que era Hebrón, de Judá, por 7 años. ¿Y sabe qué me viene eso a la mente? A lo mejor hoy tienes una posición empresarial, laboral, económica y financiera. David pudo haber dicho, ya llevo 7 años gobernando Hebrón, una de las tribus de Israel, que es Judá. Posiblemente esté súper bien ya. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero David no sabía que Dios tenía planes más grandes, hermano. Y entonces, después de 7 años de gobernar Hebrón, Judá, lo hizo gobernar sobre todo Israel, la nación más poderosa en esa época en el mundo, por 33 años. Yo le pregunto, hermano o hermana que está hoy conmigo, ¿usted está viendo que Dios, el propósito de Dios es más grande que el del hombre? ¿Está usted dándose cuenta cómo el propósito de David era menor al de Dios? Así pasa con nosotros. Solo hace falta despertar la fe y ver más allá. Oiga, esto no para ahí. Ponga atención. David dijo, ya goberné Israel durante 33 años, más 7 de Hebrón, son 40. Ya soy viejo, me voy a morir y aquí se acabó todo. ¿Tú crees que había algo más, hermano? ¿Qué piensa usted? Gobernador de la nación más importante, querido por su pueblo, conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que Dios puede acceder a algo más? ¿Sabe qué? Sí. Fíjese lo que dice aquí. Ezequiel 37, del 24 al 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. A lo mejor usted no ha escuchado hablar sobre el reinado del milenio, sobre la nueva Jerusalén. Dios aquí, mediante esta profecía de Ezequiel, le está diciendo a David, hasta ahí no queda todo. Aparte vas a reinar la nueva Jerusalén, la parte eterna, el milenio. Yo quiero que tú veas cómo las expectativas de Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y nos supera en lo que uno pueda imaginar, hermano. Yo hoy he venido a predicarte para que veas y confíes en los planes de Dios. Son mayores. ¿Está conmigo, hermano? Yo no sé qué planes tengas en tu vida, qué proyectos tengas en tu vida, pero si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿y cuáles son los tuyos? ¿Cuál cree que sea la respuesta de Dios, como a David? Mayores que los tuyos, más grandes que los tuyos, eternos, no finitos, no terminan aquí. No se desanime, hermano, hermana, no se desanime. Dios cumple su palabra. Otro ejemplo, para que entendamos la predicación de una vida con propósito de acuerdo a Dios, es Pablo, el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo nació en Tarso. Tarso, el imperio romano, en aquella época era el imperio más poderoso que había. Gobernaba lo que es España, Italia, Turquía, África. Tenía un poder tremendo. Y en esa época, Tarso pertenecía a ese imperio romano. Hoy es Turquía. Hoy se llama Kusadasi. Y ahí está Éfeso. Dios usa todo lo que te dota, todo lo que te da. Yo les decía que el propósito de Dios tiene que ver, y las señales son, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde te moviste? Y Pablo, sin lugar a dudas, donde más impacto tuvo de su ministerio, fue en esa área donde él nació, en esa zona que hoy es Turquía.
¿Sabe que ahí, alrededor de donde él nació, están las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis? Ahí fue donde se abrieron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí fue donde Dios usó poderosamente a Pablo. Quiero decirle que en esas zonas se navegaba mucho porque el navegar era necesario, había muchas islas para transportarse. Y cuando uno ve transportarse de un lado a otro en aquella época en barco, a lo mejor podrías decir qué difícil era para Pablo. Pero quiero decirle que para él era algo cotidiano, porque Dios lo había hecho nacer en una tierra donde Dios lo iba a usar poderosamente. Dios tenía un propósito para ese varón y lo cumplió. Pero ¿hasta cuándo se dio esto, hermano? Hasta que Pablo se encontró con Jesús, hasta que Jesús mediante Ananías le reveló el propósito de Dios. Y así dice la palabra en Hechos 9, del 15 al 17. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Le estaba hablando a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sabe que nosotros necesitamos de esto? Necesitamos encontrarnos con el propósito de Dios a nuestras vidas. Saulo, después Pablo, ahí se encontró con lo que Dios quería para su vida. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, debe el Espíritu Santo estar trabajando en nuestras almas para saber en qué Dios me ha preparado, dónde me hizo nacer, en qué estoy trabajando, qué estoy haciendo, por qué están pasando cosas a mi alrededor. Algo me quiere decir el Señor, algo se está moviendo a mi alrededor. Sin lugar a dudas, nada mejor como el ejemplo de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque hermanos, todos sabemos que Él decidió, siendo Dios, hacerse hombre para venir a esta tierra, sacrificarse por nosotros, ¿verdad? Y darnos salvación. Pero quiero decirle algo, hermano. También Dios, a nuestro Señor Jesús, le mostró que podía exceder incluso lo que Él pensaba. Y yo se lo muestro en esta palabra en Filipenses 2, del 8 al 11. ¿Por qué? Porque Jesús venía con un plan, que era morir para salvarnos a todos, para darnos el camino hacia la salvación. Pero Dios, como siempre es Dios, le dio más de lo que Él esperaba. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese bien, hermano, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, fíjese hermano, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así es Dios. Hasta el propio Jesús le dio más de lo que esperaba. Dios nos ama, hermanos. Y yo hoy vengo a invitarte, a retarte, a exhortarte, a que te animes, hermano o hermana, a que verdaderamente confíes en que Dios tiene cosas mayores de las que crees para tu vida. El que te predica ha sido testigo de lo que Dios puede darte. No solo hablo de finanzas, sino de muchas cosas más, donde excede
lo que tú piensas, donde va más allá de lo que te imaginas. Si hoy te dieran a elegir, voy a terminar con esto. Si hoy te dieran a elegir 1,000 millones de pesos a cambio de tu vida, ¿qué responderías? ¿Que sí o que no? Yo diría que no, porque ¿de qué me servirían 1,000 millones de pesos si mañana me muero? Entonces tu vida vale más que eso. Ponle el valor que quieras. Cada día que te despiertas, vale muchísimo. Es un tesoro. Cada día que Dios decide darte un día más de vida, vale muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharla y saber para qué es eso tan valioso que Dios nos da. Todos tenemos un destino grandioso en el Señor. Solo necesitamos decidir conocerlo y ser valientes para seguir ese destino que Dios tiene para nosotros. Ser valientes y esforzados. Hay que ser valientes y tirar los bagajes a un lado, soltar las amarras y subirnos al barco. Que sabemos que si es Dios, ya lo leímos con David, ya lo leímos, sabemos que Dios excede nuestros planes. Vale la pena confiar en Dios y en sus planes y en el propósito que Él pueda tener para nuestras vidas. Por supuesto, hermanos, vale mucho la pena. Dios no se equivoca. Hace poquito, parte de esta prédica es porque escuchamos una frase de una persona que nos dijo y se me hizo muy interesante. Y yo espero que también te sirva a ti, porque fue parte de la generación de esta prédica. El que obedece no se equivoca. Les repito, el que obedece no se equivoca. ¿Quieres saber el propósito de Dios para tu vida? Obedece la palabra de Dios y no te vas a equivocar, no vas a sufrir. Solo el que obedece no se equivoca. Por lo que obedeciendo la voz de Dios y la palabra de Dios, encontramos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Y termino con esta palabra que Salomón, que David le dijo a Salomón y que hoy Dios nos dice a nosotros. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo les decía, le pedí a Dios que después de esta prédica, los que hoy venimos y nos están escuchando por redes y nos ven por redes, que encuentren ese propósito de Dios para sus vidas, para que no sufran, para que no caigan, pero sobre todo para que conozcan esas buenas obras en las que Dios quiere que andemos. Porque todo el plan de Dios para su vida y para mi vida es mayor que el que nosotros mismos creemos o pensamos. Los ejemplos que vimos son base. Hermano, hoy celebramos Domingo de Ramos. Lo decía la pastora al inicio, ¿verdad? Hoy es un domingo donde Jesús entró a Jerusalén, montado en un burrito, ¿verdad? Humilde, pero donde fue aclamado, fue bienvenido. Sin lugar a dudas, nosotros necesitamos de Jesús, recibirlo en nuestras vidas. Necesitamos glorificar su vida por todo lo que representa para nosotros, por todo lo bueno que trajo a nuestras vidas. Y yo quiero leerte esta palabra con la que termino la predicación
de ese domingo donde entró Jesús a Jerusalén, porque tiene que ver con nuestras vidas y con esta predicación. En Marcos 11, del 2 en adelante te voy a leer, y dice: y les dijo Jesús: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entres en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Sabe que nosotros representamos ese pollino, ese burrito? Y muchos de nosotros a veces estamos atados, en el cual ningún hombre ha montado. Y dice Jesús: desátalo y tráelo. Y a lo mejor Dios te esté hablando. Dios quiere que seas desatado. Dios quiere que verdaderamente veas ese propósito de Dios en tu vida. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Y que luego lo devolverá. Y sigue diciendo: y le trajeron al pollino, a Jesús, y echaron sobre él sus mantos. Eso se llama cobertura. Dios y Jesús nos cubre. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Jesús, hermanos, que ha llegado a nuestras vidas para que podamos conocer cuál es el propósito de Dios eterno en cada uno de nosotros. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que se pongan de pie y quiero orar por usted. Si alguien necesita o quiere pasar al altar, puede hacerlo, porque hoy honramos a Jesús. Hoy queremos recordar esa entrada triunfal a nuestras vidas. Aquel día, aquel momento donde Jesús llegó a mi vida, la cual hoy le agradezco eternamente a la persona que me invitó. Agradezco eternamente haber llegado a Jesús. Agradezco que Jesús ha hecho tantas cosas en mi vida. Y sabe, hermano, podemos tener altibajos, podemos tener situaciones en nuestras vidas, pero el que te habla conoce el poder de Dios, la transformación de Dios. Y yo estoy seguro, hermano, confío en ese Dios que ha hecho en mí, que lo va a hacer en ti, en tu vida, en tus hijos. Así que yo quiero pedirle al Señor, si quieres cerrar tus ojos, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy mis hermanos y yo no salgamos igual que cuando llegamos, Señor. Hoy ponemos las palmas sobre ti y decimos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que ha llegado a mi vida, el que ha revelado el propósito del Padre eterno a mi vida, aquel que vino a traernos paz, consejo, aquel que nos vino a dar luz en las tinieblas. Hoy decimos: Hosana, bendito es el que viene a nuestra vida. Señor, hoy reconocemos a Jesús, hoy reconocemos que Él es nuestro Rey y Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él vino a nuestras vidas y que nos mostró el propósito de Dios, que es más grande y poderoso que el que yo pienso. Hoy suelto las amarras, hoy suelto el bagaje, hoy me subo a ese barco que se llama Jesús, y yo reconozco y acepto que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que me ha mostrado a mí el poder, que me ha mostrado los milagros. Y si tú no has visto un milagro aún, yo te digo, hermano, hermana, lo vas a ver pronto. Hoy lo verás. Hoy verás y sentirás el poder de Jesús en tu corazón y en tu alma. Confía en Él. Él tiene cosas más grandes y poderosas de las que tú te imaginas. David pensó que solamente iba a ser pastor de ovejas y va a reinar la nueva Jerusalén en la eternidad. Rahab era una prostituta, pecadora,
a lo mejor se sentía sucia, pero cuando encontró a los siervos de Dios, ella tomó el camino y fue una de las bisabuelas de David y por lo cual de la descendencia de Jesús. Así es Dios, excede lo que tú y yo podemos pedirle. Yo no sé qué tengas, qué necesites, hermano o hermana, pero quiero decirte que lo que tú pides hoy, Dios te va a dar más. Que lo que tú crees que Dios te va a dar más. Que por lo que has orado, Dios te va a exceder, te va a sorprender. No te vas a imaginar, solo dile, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué tienes planeado para mi vida? Porque sé que lo que tienes es más grande de lo que yo he pensado. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu simiente, bendigo tu descendencia, bendigo tu salud, bendigo tu trabajo, bendigo tu descendencia y familia. Bendigo todo aquello que tú emprendes y reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda mentira de Satanás. Reprendo en el nombre de Jesús todo aquello que impide que llegues, que sueltes, que te derrames delante de Jesús y que le honres con tu vida. Yo declaro sanidad, declaro libertad, declaro bendición en tu vida y tu descendencia completa. Porque Dios es poderoso y su palabra se cumple en todos nosotros. Padre, gracias por los milagros, gracias por las bendiciones en tu pueblo, gracias por los fieles y los que confían en ti, Señor, porque tú nunca dejas a un justo caído. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios, ahí donde estás. Alaba al Rey, alaba al Rey, alaba a Jesús, alaba a Dios.